Bueno, buenos días. Doy nuevamente el tema debido a los problemas de conexión que tengo, pero para que tengan la información adecuada. Bueno, comenzamos con la época medieval, época en la que indudablemente va a marcar pauta a lo que hoy entendemos como humanismo, incluso la concepción humana que hoy en día tenemos un tanto desvirtuada debido a los adelantos científicos, es decir, pareciera que avanzó la ciencia y retrocedió el hombre, ya que se supone que el hombre racional pues es un hombre que busca el equilibrio no solamente de su ecosistema, sino también busca el equilibrio en su vida y podríamos decir hasta en su cosmovisión. Sin embargo, al verse rebasado por la ciencia, pues esto trae consigo problemas que eh, están detonando en situaciones inesperadas, pues que vivimos todos los días, como es la violencia, los atracos, los secuestros, los robos, los asaltos, etcétera. Es decir, todos estos detonantes del hombre moderno pues son parte de esta lucha por haberlo colocado en el centro, olvidándose que lo más importante es el ser humano. Entonces, esta es la importancia de la época medieval. La época medieval propiamente da inicios con el cristianismo. Una vez que muere Constantinopla, perdón, Constantino, que es el fundador del imperio de Constantinopla, entonces a la muerte de Constantino, eh, comienza a tener una etapa la historia diferente a la etapa de todos los emperadores romanos. No hay que olvidar que Constantino, pues era emperador romano y como emperador romano, bueno, pues seguía ciertos estatutos que ya estaban establecidos en Roma según la costumbre. Al surgir el cristianismo, gracias a esa apertura que otorga Constantino en el imperio, donde en, en el 312 publica un decreto donde se da la libertad de culto. Esta libertad de culto, pues indudablemente va a beneficiar a todos los cristianos. Por ende, los cristianos que venían de una etapa terriblemente de sometimiento, eh, de acoso, de persecución, de tortura, etcétera, pues esto de alguna manera va a permitir que los cristianos, al tener esta libertad, pues indudablemente es como hoy en día cuando tenemos demasiado prisionado a o prisionero a algún joven, una vez que le damos la libertad, pues pareciera que no sabe qué hacer con ella. Entonces el cristianismo, pues indudablemente de ser acosado, de ser torturado, de ser discriminado, pues se pasa al otro extremo y entonces se vuelve discriminador, se vuelve acosador y se vuelve perseguidor, al grado que vamos a oír voces dentro de los clérigos, eh, como por ejemplo el que no se haga cristiano pues sufrirá las consecuencias, o te bautizas o te bautizas. Entonces, pues muchas personas que no simpatizaban con el cristianismo indudablemente van a renunciar a esto y entonces van a ser perseguidos. Y aquí viene una frase que viene a marcar un poco esa parte oscura de la iglesia, eh, que dice que fuera de la iglesia no hay salvación. Es decir, el único espacio donde va a haber salvación va a ser dentro de la iglesia. Esto también pues va a provocar
esa parte oscura de la iglesia, donde muchos inventos que comenzaban a desarrollarse en la época van a ser truncados debido debido a esta visión reduccionista de pensar que solamente unos cuantos tenían el poder, unos cuantos tenían la verdad. Y por eso, pues viene este problema, esta parte oscura. Y pues también hay que reconocer que debido a la falta de conocimiento, pues la ignorancia en muchos clérigos pues va a predominar, aunque había clérigos muy ilustrados, como lo veremos la próxima semana con Santo Tomás de Aquino, quien incluso va a luchar contra corriente, contra todo el pensamiento cristiano, que no aprobaba la filosofía griega porque la consideraba equívoca, es decir, no hay que olvidar que la época medieval está marcada por un teocentrismo, donde todo se centra en Dios, todo tiene una explicación a partir de Dios. Por ello, todo aquello que no era explicado a partir de esta concepción simplemente va a ser considerado como erróneo, equívoco e incluso hasta malévolo. Por ello, se le caracteriza a esta época como la época obscura de la iglesia. Sin embargo, estos serían los aspectos negativos que tiene la época medieval. Un aspecto muy positivo que tenemos que rescatar, y esto es rescatable desde el punto de vista teológico, es que gracias a esta visión de alguna manera reduccionista, pues va a dar pautas a lo que en el Renacimiento se le va a llamar antropocentrismo, que en realidad, pues este antropocentrismo tiene su origen aquí en la época medieval, debido a que la concepción teológica del hombre es que ya no solamente es un ser constituido de razón y cuerpo, como lo sostenían los griegos, es decir, el hombre es un compuesto dual de razón y cuerpo. El cuerpo que le ayuda a comunicarse y la razón que le ayuda a entender el mundo que le circunda. Sin embargo, gracias a esta visión teológica, pues vamos a tener una concepción muy distinta del hombre. Es decir, aunque no es considerado el centro del universo, sin embargo, ya tiene una identidad, y esta identidad se la da esta concepción teológica. Es decir, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, dentro de este plan teológico, dentro de esta concepción judía, el hombre es una criatura de Dios, es decir, pues tiene una identidad, tiene un padre, entonces tiene una identidad. Y esta identidad realmente le va a permitir diferenciarse del resto de los seres humanos. Si es un compuesto de cuerpo y alma, no estamos hablando de un alma como lo concebían los filósofos griegos, es decir, entiéndase que alma dentro del concepto griego era sostenido como el principio vital, es decir, el principio que da vida a los seres, bueno, pues es el alma. Sin embargo, dentro del pensamiento cristiano ya no solamente se reduce a una concepción de este tipo, es decir, no solamente el alma es el principio vital, sino que el ser humano tiene un alma trascendente. ¿Qué queremos decir con trascendente? Bueno, pues que el hombre hace historia, el hombre construye, el hombre deja huella a través de los siglos. Y esto es lo extraordinario. Aparte, dentro de la concepción agustiniana, eh, el hombre viene de Dios y regresa a Dios. Entonces, por lo tanto, aquí podemos ver que las bases del humanismo están asentadas desde esta época.
Una vez que esta época comienza en declive, pues surge el Renacimiento. Y el Renacimiento, bueno, pues se va a atribuir esa concepción humanística, que en realidad, pues quien sienta las bases de este humanismo va a ser indudablemente la época medieval. Por ende, ya se hablará de un antropocentrismo. Pareciera que el hombre, desde el hombre medieval y el hombre renacentista, se marca como la ley del péndulo, donde de un extremo pasa automáticamente al otro. Es decir, no hay término medio. Y esta falta de término medio, bueno, pues va a ser precisamente esta polaridad entre lo que es el hombre cristiano, que ya va a quedar en desuso, y lo que va a ser el hombre. Por eso todas esas características que van a surgir a partir del Renacimiento van a marcar una vida del hombre más, aparentemente más plena. Digo aparentemente más plena porque pues gracias a este sentirse centro del universo, pues el hombre se va a sentir tan grande, que en un momento determinado comienza a desaparecer de su vida a su creador, e incluso hasta concebir la desaparición de su creador. Por eso es importante esta época medieval. Vuelvo a repetir porque pues marca las pautas a seguir. Ahora, mm, resultado de esto, pues gracias a la concepción medieval, esta concepción medieval va a traer consigo una concepción de un ser humano que gracias a ello va a tener, pues no solamente el disfrute de los derechos de humano, sino que gracias a esta visión, no solamente los derechos humanos, sino también la libertad. Con ello, pues va a terminar lo que conocemos como esclavitud hasta la época. Entonces, todo esto va a marcar la historia del nuevo ser humano. Esta visión que le da esa calidad de ese reconocimiento de ser hijo de Dios, pues indudablemente es lo que nos hace humanos. Por eso la concepción medieval de humano, bueno, pues acuérdense que la lengua que predomina en el Imperio Romano es latina. Y ya con la influencia de los griegos, bueno, pues entra el griego, que en un momento determinado se va a volver como especie de lengua oficial, llamada antiguamente como lengua koiné. Hoy en día podríamos decir que la lengua koiné, pues es el inglés, es decir, es una lengua que está permeando parte del mundo, es la lengua que a través de la cual se llevan a cabo los intercambios comerciales y la comunicación en general a nivel mundial. Entonces, en su momento fue el griego. Sin embargo, la iglesia adoptó siguió adoptando el latín como lengua oficial del culto. Y dentro de estas concepciones, bueno, pues vamos a tener la primer definición de lo que es propiamente el hombre. El hombre que marcará su historia porque la raíz etimológica latina de hombre es humus, 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 que significa tierra, barro, lodo. Entonces, esta tierra, este lodo, este barro, pues de eso va a ser creado el hombre desde la concepción judeocristiana, pero sobre todo judía. Entonces, ese hombre que tiene cuerpo, que es de barro,
y que el barro pues vuelve al barro a fin de cuentas, es decir, la tierra vuelve a la tierra. Sin embargo, Dios insufla o sopla, transmite vida a través de su aliento. Entonces le da vida a este hombre. Por lo tanto, ya no es solamente barro, sino ahora es carne, son huesos y es alma. Por eso aquí podemos decir que el humanismo como tal no surge en el Renacimiento, surge en esta época medieval. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque es el que da una identidad, indudablemente, una identidad como hijo de Dios, no como hijo del vecino, como hijo de lo que más tarde va a venir a sostener Darwin, diciendo que el hombre es creación del mono. Científicamente, bueno, pues es una concepción diferente, pero esta concepción, bueno, pues indudablemente podríamos concluir y sintetizar que el humanismo es el que marca propiamente la antropología, lo que fue en sus inicios y lo que es la antropología moderna. Es decir, tenemos un sujeto creado de un cuerpo, de un alma y de una racionalidad. Y esta racionalidad es la que le permite tener una cosmovisión distinta, no solamente de la vida, sino también de la realidad que vive y que experimenta todos los días. Pues esta es propiamente la información que yo tengo para ustedes. Espero les ayude a entender el por qué es importante el renacimiento. Ya la próxima semana estaremos hablando sobre el contenido de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Que pasen bonito día y nos vemos la próxima. Hasta luego.